Seguimos en Impulso Ciudad, siendo las 9:45 de la mañana, con una temperatura. ¿Cómo estamos, Eduardo, de temperatura? ¿Está fresco? ¿Sigue fresco? Temperatura actual de 10 grados ahora en estos momentos, pero la sensación térmica sigue estando en 7-8 grados. Así que ahora, más que ha salido el sol, se siente el frío en lo que es el departamento de Rivadavia. Así que le aconsejamos a las personas que alguna camperita se pueden llevar para hacer diferentes trámites. Seguramente estará toda la zona céntrica con la ocupación de bancos y demás. Y bueno, ahí pasando en la jornada de este lunes, ya vamos a estar adelantando el pronóstico del tiempo, porque para el miércoles, atención, que se esperan máximas menores a 15 grados. Así que atentos a esto. Yo diría que, para decirle un adelanto, va a ser la máxima entre 11 y 12 grados el día miércoles. El jueves es un día más fresco de la semana. También. Así que bueno, enseguida estaremos adelantando el pronóstico justamente para el departamento de Rivadavia y alrededores. Pero vamos con la entrevista. Exactamente, tenemos el invitado acá, y justamente que estamos hablando del tiempo y el tiempo que tiene que ver con el agro. Tenemos a Alejandro García, que es el jefe de agencia del INTA acá en Rivadavia, con el cual vamos a hablar cosas muy interesantes, como lo dijimos anteriormente. Y bueno, vamos a saludar en principio. ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Buen día a toda la audiencia de Ciudad. Y bueno, justamente el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, por ahí, si la gente no sabe lo que significa, tiene todo que ver con lo que con lo que atañe al agro y a la investigación también, ¿no? De lo que tiene que ver, optimizar un poco las cosechas, optimizar lo que es el tema agropecuario, ¿no? Así es, el INTA, como bien lo mencionaste vos, que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, un instituto nacional, ¿no es cierto? Que significa que está en todo el país. En todo el país hay distintos, se divide a través de sus centros regionales que los agrupan por cultivos afines. Exacto. Y también por institutos de investigación, que el más conocido por ahí, que muchas veces nos llega información a través de la televisión, que es INTA Castelar, ¿no es cierto? O la Experimental de Pergamino, que están ubicadas en Buenos Aires. Abarca el INTA, que trabaja con todo el sector agropecuario. Exactamente. Del cultivo, según la zona, los cultivos que se desarrollan ahí. Acá en Mendoza tenemos una diversidad de cultivos importante, desde vid, frutales, hortalizas, ganadería, forrajera, y también hacemos investigación hacia nuevas producciones que pueden ser futuro para la zona, y todo aquello que atraviesa esos cultivos. Hablamos del manejo, del suelo, del riego, en lo que es la parte de investigación. Pero el INTA, uno de los pocos organismos a nivel mundial que tiene dos áreas. Dentro del INTA existe un área de investigación y un área de extensión, que el área de investigación es aquella que hace toda la investigación o la búsqueda científica para determinado cultivo o determinado problema, y el área de extensión, que lo que hace es trasladar eso que se investiga al sector productivo, bajarle al sector productivo eso que se hace, y también captar las demandas que tiene el sector productivo, las problemáticas que tiene, y llevarlas hacia el área de investigación para que se encargue por ahí de buscar esa información. Y bueno, nosotros acá nos ubicamos en la zona este, tenemos una estación experimental agropecuaria, que muchas veces en el INTA pecamos de los símbolos, entonces ponemos INTA, que significa algo, la EEA, sí, la AER, ¿no es cierto? Y por ahí la gente no sabe. Bueno, la EEA es la Estación Experimental Agropecuaria, donde está concentrada toda la parte administrativa de la zona, del manejo financiero de los fondos que tiene INTA, y la parte de investigación. Y a su vez llega al territorio, llega a los distintos departamentos. Acá en la zona tenemos, de los 5 departamentos, en 4 departamentos hay agencias de extensión rural, o las AER, como le decimos nosotros, que tenemos en San Martín, en Junín, en Santa Rosa, que Santa Rosa tiene los dos departamentos, Santa Rosa y La Paz, y la de Rivadavia, en la cual estoy trabajando yo desde ya ahora en junio cumplimos 7 años que se abrió
la agencia y que bueno, que estamos trabajando para el sector productivo. Esas agencias lo que hacen es tratar de acercarse al productor a través de distintas herramientas. ¿Cómo nos acercamos al productor? Existen programas de intervención que le llamamos, existen capacitaciones, la misma atención en la agencia, que bueno, en el caso de la agencia de Rivadavia siempre es complejo eso, porque como somos 2 personas nada más las que trabajamos en la agencia, muchas veces estamos trabajando en el campo y por ahí la gente va y dice, vengo y no los encuentro, y sí, por ahí no nos encuentro porque hay que hacer trabajo de campo. Hay que hacer trabajo de campo, y si nos quedamos adentro no escuchamos las demandas que tiene el productor, así que es complejo, por ahí la gente se molesta, pero bueno, lo entendemos y tratamos de buscar alternativas para que la gente nos pueda hacer consulta o nos pueda pedir información a través de a través de las redes sociales, del teléfono, y bueno, y es la forma que tenemos de tratar de llegar y de reemplazar esa falencia que tenemos, y que bueno, que por el momento no la podemos cubrir con más personal o con una persona permanente haciendo la atención, pero bueno, lo que nosotros priorizamos es el productor, es la problemática de la zona, y bueno, para poder generar acciones, generar trabajo, generar líneas de investigación que puedan llevar soluciones para el sector productivo, y que bueno, que para el productor del rubro que sea lo más rentable su emprendimiento, independientemente de la escala, desde el pequeño hasta el grande trabajamos. Exactamente, y haciéndome eco de lo que vos dijiste en principio, que está regionalizado de acuerdo a los cultivos, obviamente, que tienen que ver con el bioma, se podría decir, o con la bioregión. Mendoza es una región que tiene un clima seco, está orientado a la investigación con respecto a la, digamos, viabilidad de este tipo de cultivos. Entonces ahí surge la importancia del INTA y el productor, ¿no? De acercar un organismo que estudie, y que son pocos en el mundo que están así regionalizados, obviamente. Y bueno, esto es lo bueno que tiene Argentina, que tiene la posibilidad de tener en cada región, como vos dijiste, un organismo que optimice el cultivo de cada lugar, ¿no? Y en el caso de la vid, siempre se habla de la matriz productiva de Mendoza. A eso quería llegar. ¿Se busca que siga siendo la matriz productiva o se buscan algunas otras alternativas, viendo que por ahí el futuro no es tan próspero, digamos? Bien. Sí, la vid, a ver, el Mendoza, el centro regional que abarca Mendoza-San Juan, 2 provincias que a nivel de cultivo son muy, muy parecidas. Su principal cultivo es la vid. Hay frutales, ¿no es cierto?, que tienen importancia, la horticultura, la ganadería tomó importancia en los últimos años, un desplazamiento de la ganadería de la zona de la pampa húmeda, por decir, hacia la zona más seca. Acá en Santa Rosa, hace algunos años atrás, no había ganadería. Hoy en día hay instalados feedlot. Acá en Rivadavia tenemos feedlot que se han instalado. Hay producción de forraje. Si uno va por Ruta 7, ve que hay pivot central, que antes los veíamos en La Pampa nada más, o los veíamos cuando pasábamos el arco. Recién empezábamos a ver esas tecnologías de riego. Ahora las tenemos acá a 10 kilómetros. Exacto. Entonces, bueno, ha habido un cambio de la matriz productiva. Se va produciendo un cambio. El productor, cuando nosotros hablamos de cambio de la matriz productiva, muchas veces no es pensar a lo mejor en cambiar el cultivo solamente, ¿no es cierto? No es que nosotros estamos diciendo, bueno, no, la vid ya no va más, ahora hay que hacer otra cosa. Exacto, no, sí. A lo mejor cuando hablamos de matriz productiva, tal vez cambia la matriz organizacional de la cual estamos trabajando, cambia la forma de manejo de los cultivos, que de un manejo tradicional a nuevos manejos. Tenemos que ir viendo el sector productivo independientemente del cultivo que estemos hablando, pero principalmente el cultivo de la vid, que es el cultivo más importante que tenemos nosotros acá en Rivadavia. De las prácticamente 20.000 hectáreas que tiene cultivada Rivadavia, 16.000 son de vid, es decir, no podemos negar que somos vitícola, que somos un departamento vitícola.
que los productores, que es un sector que el productor está envejecido, si los productores tienen el promedio de edad más de 70 años, que el obrero rural también está envejecido, tiene más de 65 años el obrero rural, sí. Y no ha habido un cambio generacional. Económicamente los cultivos no son rentables bajo estas modalidades que tenemos actualmente, tanto de organización del trabajo, de sistemas de conducción. Entonces estamos trabajando, pensando en nuevas formas de organización del sector productivo, nueva organización, nuevas metodologías para trabajar los viñedos, que encontramos resistencia de parte del sector productivo. Exacto. La encontramos, la entendemos al productor, que cuando uno va y le presenta estas nuevas formas de trabajo, nos miran raro, y es lógico porque el productor toda la vida lo hizo de una forma, su padre lo hizo de esa forma, le fue rentable, pero hoy en día no le está siendo rentable, y lo que nosotros priorizamos es pensar. Lo que hicimos fue, en vez de atacar lo técnico, dijimos, bueno, a ver, lo económico, y planteamos primero lo económico para que fuera económicamente rentable, y ahí decíamos, bueno, ¿cómo tenemos que hacer para producir con bajos costos? Y tenemos que tener nuevos sistemas de conducción, pensar en mecanizar muchas de las tareas, porque ya la mano de obra ya no está, el productor tiene problema de mano de obra, y año a año se fue incrementando. Entonces fuimos viendo todos aquellos aspectos técnicos que teníamos que ir modificando para poder tener esos bajos costos. Pues siempre, muchas veces hacíamos al revés, decíamos, bueno, proponíamos algo técnico y después veíamos, técnicamente es muy bueno, pero resulta que económicamente a lo mejor no me redituaba, entonces no sirve. Exacto. Teníamos que buscar ese equilibrio. Creo que lo vamos encontrando, lo vamos trabajando con decisores políticos, con el municipio. Estamos sentados con el municipio discutiendo esto, porque muchas veces después de todo esto hay que generar acciones políticas que incentiven esos cambios, porque si no, a lo mejor le vamos a seguir dando un apoyo económico al productor para alargarle la agonía. Entonces lo que tenemos que evitar es eso, es decir, bueno, le vamos a apoyar en esto porque sabemos que a futuro le va a ser rentable. Es complejo, no es sencillo, porque muchas veces estos cambios, más que cambios técnicos, son cambios sociales de una cultura muy arraigada, como es la vitícola, y bueno, es complicado. Sabemos que es un proceso lento, que va a llevar su tiempo, que va a llevar que nos miren raro, que nos digan que a lo mejor estamos locos, pero bueno, creemos en esos cambios que estamos proponiendo, los estamos estudiando también técnicamente, en rendimiento, en calidad y todo eso, y nos están dando muy buenos resultados. Ya vamos por el 3er año de estudio. Son sistemas que en otros lugares, en otras partes del mundo, no son nuevos, ya son sistemas viejos, es decir, hace muchos años ya empezaron a ver esto y lo empezaron a hacer. Y lo cambiaron. Así que bueno, donde las problemáticas por ahí son similares a las nuestras. Así que estamos apostando a estos cambios, bueno, y seguimos tratando de sentarnos con el sector productivo para discutirlo con el sector productivo. Esto no es algo que decimos, bueno, esto nosotros tenemos la verdad absoluta, al contrario, nos gusta que el productor venga y nos cuestione, porque de eso podemos ir mejorándolo. A la larga, a nosotros no nos beneficia, lo que nosotros buscamos es el beneficio para el productor. Entonces necesitamos que el productor se acerque, nos discuta, nos cuestione, para poder ir mejorándolo. Porque si nos dijeran, sí está bien, y después falla, van a decir, mirá lo que me hiciste hacer. Entonces queremos que este cambio, cuando se produzca, realmente sea un cambio que está consensuado, por decir de una forma, con todo el sector productivo. Sí, ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Buenos días. La pregunta era la siguiente. Recién hablábamos de Mendoza, decíamos que es una provincia con, justamente el terreno seco y demás. ¿Cómo está hoy en día principalmente el tema del riego, el riego eficiente? Porque es una temporada donde hay que cuidar más el agua que nunca. Sí, Mendoza, todos sabemos que es un desierto. Lo que tenemos de oasis es gracias a la sistematización del riego. Atravesamos una crisis hídrica que ya viene hace muchos años. El riego intraparcelar, ¿no es cierto?, dentro de la finca, las eficiencias de los riegos superficiales
son muy bajas, estamos hablando del 40-45% de eficiencias de riego, 50%, ¿cierto? Esos riegos a manto, esos riegos son realmente poco eficientes. Por otro lado tenemos riegos muy eficientes como un riego por goteo, pero que bueno, que tiene una inversión, y si decimos, bueno, hay que hacer una inversión grande para hacer esa instalación. Por otro lado, estaba comentando recién de que el productor no le está haciendo rentable, entonces como que no va a ser ese cambio va a ser muy difícil porque el cultivo no le está haciendo rentable para poder para poder invertir, ¿no es cierto? No lo tomen como un dato real, pero un riego por goteo debe andar actualmente alrededor de $3.000 la hectárea, pensando en cabezales de riego, manguera. De ahí puede ser más, puede ser menos. Las empresas de riego por goteo por ahí tienen ese dato más preciso, pero anda alrededor de eso. Entonces es un monto considerable la inversión que hay que hacer. Entonces el productor cuando no tiene buenos precios, estos años por suerte el productor ha tenido buenos precios, este año tal vez no tanto, y bueno, pero han sido buenos precios, el productor por ahí empieza a mirar, pero si mira toda la historia para atrás, siempre tiene algunos años buenos, pero tiene muchos años, entre esos años buenos hay muchos años que la producción no vale y obviamente se desalienta. El riego superficial, de todas formas, lo que nosotros siempre decimos, bueno, a ver, que el productor, hay formas de mejorar ese riego superficial, de hacerlo más eficiente. Nosotros, ¿qué es lo que siempre le aconsejamos? Que se acerque por el INTA, que consulte en la bodega, porque hoy en día prácticamente todas las bodegas tienen un técnico, un ingeniero agrónomo que hace la visita a los terceros. Es decir, la posibilidad de asistencia técnica, hoy en día el productor la tiene, ¿cierto? Nosotros le decimos, bueno, quiere acercarse por el INTA, acérquese, tiene más confianza en el técnico que a lo mejor le ve la finca de la bodega, acérquese al técnico, es decir, pero haga una consulta técnica, es decir, pídale a los ingenieros agrónomos, a los profesionales que lo acompañen, que lo ayuden a mejorar. Hay un montón de manejo, de forma de optimizar el agua superficial que nos entregan, ya sea por el bombeo, que con los costos de electricidad están muy elevados, entonces hay que ser mucho más eficiente, o con el riego superficial, el derecho de riego, que hacen que el manejo se aproveche mejor el agua. Si yo voy a una finca y veo que todas las compuertas están perdiendo agua, que se me rompen los bordos, es decir, siempre, obviamente no voy a tener una posibilidad de regar de forma eficiente, es decir, voy a tener una pérdida por distribución, y encima si estoy haciendo una mala aplicación también, porque a lo largo del ciclo del cultivo yo puedo ir viendo e ir aumentando la cantidad de agua que estoy aplicando. Normalmente el productor muchas veces hace riegos abundantes o hace el mismo riego a lo largo de todo el ciclo del cultivo. Y si uno ve una planta en los meses de octubre que está empezando la brotación, tiene poca cantidad de hoja, hay poca evapotranspiración, ¿no es cierto? Lo que pierde la planta por transpiración, lo que se evapora del suelo, porque las temperaturas son menores, es distinto al mes de enero, en donde yo tengo todo un follaje cubierto, tengo temperaturas elevadas, entonces el riego tiene que ser diferente en esos momentos. Entonces, pero para eso hay que asesorarse, hay que acercarse al ingeniero agrónomo, hay que pedirle a las instituciones de ciencia y técnicas que acompañen, que informen, que asesoren. Nosotros estamos trabajando desde el INTA del experimental en estos aspectos, en determinar lo que nosotros le llamamos los coeficientes de cultivo, que es cuánta agua necesita el cultivo, depende de su estado fenológico, se llama, depende de su estado de crecimiento a lo largo del ciclo. Entonces, para ir haciendo más eficiente ese riego, ¿hay posibilidades de mejorar el riego superficial? Hay posibilidades de mejorar el riego superficial, siempre las eficiencias van a ser menores. Cuando hablamos de una eficiencia del 45, el 50, el 55%, el 60% en el mejor de los casos, ¿qué decimos? De cada 100 litros de agua
que entra el cultivo, solamente se ocupa ese 40 o ese 60%. El resto se pierde por la percolación o por la infiltración en profundidad. Sí, también lo que comentábamos al principio, que vos decías que el productor rural y también el obrero rural es un obrero mayor, o sea, 60, 65 años, que está acostumbrado tal vez al riego, digamos, de otras épocas, y cada año va cambiando también el tipo de clima, o sea, y eso influye también en lo que es el riego de los cultivos. Sí, a ver, el productor, muchas de las cosas que hacen que le funcionaron en su momento, tal vez a lo mejor no había unas crisis hídricas, hubieron crisis hídricas a lo largo de la historia y el productor la sabe, no lo hace porque sea caprichoso hacerlo así. El productor lo hace porque fue la forma que aprendió, fue la forma que le funcionó y lo sigue haciendo por eso. Pero bueno, muchas cosas cambiaron, el clima cambió, como vos decís, no significa que no tengamos que regar más. Año a año vemos que por ahí es más lluviosa la zona, pero no significa que no tenemos que regar más. Es más lluviosa nada más, pero podemos tener tranquilamente a lo mejor una época de que no nos llueve nada y van a decir no, el clima no cambió. Lo que pasa es que cuando se habla del clima, del cambio climático, se toman proyecciones de año muy grandes y a lo largo de eso es donde va produciéndose el cambio. ¿Qué puede pasar? Que a lo mejor aparezcan años que son extremadamente lluviosos o años extremadamente secos, pero el tema es la media va a ir cambiando. Pero el productor, bueno, lo hace porque fue la forma que lo aprendió, la forma que le funcionó toda la vida, y que bueno, que nosotros le decimos acérquese, discutámoslo, probémoslo, es decir, también estamos abiertos a decir, bueno, usted considera que no funciona esto, no hay problema, agarremos 2 o 3 hileras, probemos para que también... Una muestra experimental, digamos. Claro, digamos así, porque es la mejor forma que el productor, cuando el productor ve que le da el mismo resultado, hace el cambio. El productor no es que esté en contra de regar menos o de ser menos eficiente, no. El productor es la forma que siempre le dio resultado. Entonces, si encima de eso está ganando poca plata, y se complica, es más difícil el cambio. Entonces, cuando el productor ve que eso le genera un ahorro y que económicamente le sale mejor, lo cambia. Lo va a cambiar el productor. No, si en eso nosotros lo saben, por eso muchas veces tenemos productores, obviamente, que donde tenemos muchas veces instalados todos estos sistemas de conducción nuevos, estas formas de riego. Hay productores que se abren a hacerlo. Y aquel productor que no lo hace, tratamos de generar capacitaciones, acompañamiento. Justamente de eso quería hablar, Alejandro, discúlpame que te interrumpa. Recién queríamos hablar, hablamos de la poda, pero también hablamos en ese momento de la capacitación, que es lo que vos estás diciendo implícitamente cuando decís que se tienen que acercar, que ustedes lo van a asesorar técnicamente. Y para eso también hay programas, ¿no es cierto? Exactamente. Cuando comenté al principio la forma que tienen las agencias de acercarse, están los programas. Estos programas normalmente los más conocidos son Cambio Rural, el programa ProFam y el programa ProHuerta, que probablemente es el más conocido de todos los programas. Es la herramienta que nosotros tenemos para llegar al productor. Cambio Rural trabaja con grupos de productores, es decir, productores normalmente de escala mediana a grande, en donde el productor tiene una capacidad de pago a un técnico, en donde ese productor o ese productor se junta con otros productores, como mínimo 8, para que tengan problemáticas en común y contratan a un profesional, que puede ser ingeniero agrónomo o puede ser otro profesional, porque va a depender por ahí la problemática que los hace juntarse, y que a través del Ministerio de Agroindustria, porque no lo comenté, pero Cambio Rural es un programa del Ministerio de Agroindustria, es decir, financieramente lo paga Agroindustria y lo ejecuta el INTA. Exacto. Entonces, esos productores le pagan el 50% del sueldo al profesional y el otro 50% del sueldo se lo paga durante 3 años el Ministerio de Agroindustria. Entonces van trabajando y van teniendo problemáticas, van solucionando esos problemas y van vinculados al INTA, van tratando de ir buscándole la solución. El programa ProFam es un programa similar, también se trabaja con grupos de productores,
Actualmente en Rivadavia tenemos un programa Profam de productores de huevo, tienen gallinas ponedoras, y lo que hace es similar el funcionamiento a Cambio Rural, a lo que comenté en Cambio Rural, pero es un programa que es de INTA, está financiado por INTA, y el técnico no es un técnico externo, como es Cambio Rural, sino que es un técnico sí o sí de INTA, el que lleva el grupo adelante. Y después ProHuerta, que ProHuerta lo que trabaja principalmente es la instalación de las huertas familiares para el autoconsumo, para generar un ahorro en la economía familiar. Trata de trabajar con personas vulnerables, que de recursos económicos más escasos. No quita que otra persona lo pueda también acercarse a ser beneficiaria de las colecciones. Trabaja mucho lo que trata de generar en la zona la guarda de semilla y fortalecer las producciones o las variedades locales de hortícolas que han sido exitosas en la zona, y además de eso, estos últimos años ProHuerta se trabajó lo que eran los proyectos especiales. Los proyectos especiales trataban de atacar una problemática que podía ser local, regional o productiva en particular, y principalmente enfocado a lo que era el tema de agua, de abastecimiento de agua. Y así, bueno, en la provincia se aprobaron muchísimos proyectos especiales. Estos proyectos, ProHuerta, tanto ProHuerta como estos proyectos especiales son financiados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Es decir, que estamos hablando que dentro del INTA tenemos Cambio Rural y ProHuerta, que son financiados por distintos ministerios, uno Agroindustria, Cambio Rural, ProHuerta, Ministerio de Desarrollo Social, pero que los ejecuta el INTA. Acá en la zona de Rivadavia se aprobó un proyecto especial de mejora de abastecimiento de agua para cerdo, un grupo de productores porcinos que se empezó a trabajar en Cambio Rural hace algunos años atrás, y que fue beneficiario de este proyecto especial, que la idea era mejorar la distribución de agua dentro de los corrales de cerdo. Fue uno de los financiados, fueron 56.000 pesos que se financiaron al grupo para mejora de cañería, de beberos automáticos y todo eso. Entonces, estas herramientas son las que hacen que nosotros podamos llegar a los distintos sectores. Y en cada una de ellas vamos generando las capacitaciones. Y dentro de esas capacitaciones, dentro de Cambio Rural, a lo mejor es donde que hay más sector productivo vitivinícola, es donde hacemos las capacitaciones de poda, pero no solamente las hacemos para los productores de Cambio Rural, sino las hacemos para los productores que estén dispuestos a participar. Es decir, hay productores que a lo mejor no quieren trabajar en grupo, y está bien, porque es una decisión del productor, pero también se los invita a este tipo de jornada. Un ejemplo, ahora en el 12 de junio tenemos una jornada de poda, donde vamos a ver las diferencias de costo entre lo que es las podas de espalderos, parral y los nuevos sistemas de conducción que nosotros proponemos. Y el 4 de julio vamos a tener una jornada sobre lo que es instalación de sistemas de conducción, de todo lo que es de la preparación del sistema hasta la puesta de la planta. Así vamos a hablar de tecnologías de movimiento de suelo hasta tecnología de planta. En la de poda se va a hablar también algo de tecnología de planta y nuevas tecnologías de maquinaria. Sí. Y en donde se invitan también a empresas que brinden servicio o que tengan este tipo de equipamiento, para que el sector productivo también lo conozca, lo pueda ver, se pueda poner en contacto el productor con la empresa para poder hablar si está interesado en el precio. Sí. Nosotros consideramos que tenemos que ser un intermediario entre los dos sectores empresariales, vamos a decir, entre el sector productivo y la empresa que vende el producto. Tenemos que tratar de acercarlo. Si hay nuevas tecnologías, el productor puede
o no tomarla la tecnología, pero no puede no desconocerla. Nosotros tenemos que acercársela y hacérsela conocer. Después el productor sabrá si la toma o no la toma en función del costo o de su posibilidad financiera, pero tiene que conocerla, porque si no, estamos fallando. Si el productor no conoce, estamos fallando. Tenemos que hacer que el productor la conozca. Después la decisión de hacerla es del productor. Pero tenemos, y que creemos que esa forma de, en las capacitaciones, estar invitando a empresas que brindan este tipo de servicio, que tienen este tipo de maquinaria, por más que sean tecnologías muy modernas y que el productor dice, no, nosotros estamos muy lejos de eso. No importa, pero es bueno que la conozca. Para ir sabiendo justamente. Bueno, para ir cerrando un poco la nota, porque realmente está muy buena la información. Es algo que no mucho lo sabemos. Muy completa la información. Danos líneas de contacto, sino también páginas web o Facebook, redes sociales, para que todos los productores y aquellas personas que están interesadas en saber un poco más se puedan comunicar con ustedes. Bien. Nosotros, como te decía, nos manejamos a través de las redes sociales, es decir, WhatsApp o Facebook. Por Facebook nos tienen que buscar como AER INTA Rivadavia, es una fanpage, creo que se llama la página de Facebook. Ahí creo que nos tienen que poner seguir o nos mandan un mensaje privado sobre la consulta que necesitan. Por WhatsApp también por ahí recibimos muchas consultas, se han ido incrementando año a año las consultas por WhatsApp. Tenemos un número de teléfono que es 11 679 713 58. Es el corporativo del trabajo, es un número de Buenos Aires, por eso muchas veces pedimos que nos manden WhatsApp o un mensaje de texto. Al teléfono fijo de la agencia, pero que puede pasar el problema de que llamen y no lo atiendan, pero igual lo paso, 02634 44 61 39, creo que están todos los 4, no sé si me faltó alguno. Y bueno, esos son los medios que tenemos, o acercarse por la agencia del INTA, que está ubicada en la calle Juan B. Justo 252, en el mismo, el productor lo conoce porque es el espacio de la inspección de cauce de riego de acá de Rivadavia, o el ICAR como se conoce. Ahí estamos y bueno, si por ahí va y no hay nadie, le pedimos o que se acerque por la inspección y les pidan un papel o les dejen dicho a los chicos ahí de la inspección que con algún dato, algún número, nosotros después cuando llegamos ellos nos pasan esa información y los llamamos y consultamos y le hacemos la consulta que necesiten. Así que son las posibilidades que tenemos para reemplazar esta falta de muchas veces de gente que tenemos. Somos 2 para todo Rivadavia, así que bueno, tenemos que tratar de cubrir todo. Bueno, Alejandro, muy completa, muy clara la entrevista y los conceptos que vertiste para que la gente se informe, sepa que están trabajando para el productor, para optimizar y para, digamos, hacer economía en los gastos. Y bueno, te agradecemos mucho que hayas venido, los micrófonos están abiertos para vos, para cuando quieras difundir algo. Muchas gracias. Alejandro García, jefe de la agencia de Rivadavia del INTA, pasó acá por Impulso Ciudad FM 90.5.